Buenas tardes, Rosy. No voy a poner mi cámara porque me duele la muela y está bien hinchada mi cara. Sí, está bien, no te preocupes, Rosy. Está bien, vamos a dar unos de aquí a las 6:10, a ver si se conectan más y si no, iniciamos. ¿Va? Está bien. 3 minutitos nada más para esperar a que se conecten más. Bueno, ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido estos días? Disculpen la enfermedad, sí, pero pues yo siempre ando, se me hace que ya no estoy tan joven como creía. Siempre ando diciendo que yo no me enfermo y que no sé qué, y ahora sí me fue mal. si no, así pasa cuando ya los años nos alcanzan. Sí. Sí. Pero bueno, ya nada más a cuidarnos. Todo bien. Pero lo bueno que ya mejoró. Sí, ya, bastante mejor. Todavía me cuesta un poquito de trabajo hacer ejercicio, pero todo lo demás, ya. Y también como que se me cansa la voz al hablar en lugares así como en los salones de clases, que tiene uno como que subir el volumen. Ahí también se me fatiga la voz un poco, pero todo lo demás normal y bien. Pues gracias a Dios que ya está usted mejor. Ya poco a Sí, poco se va recuperando. sí, sí, ya yo creo que esta semana termina y ya me voy a sentir cada vez mejor. Ya se me va a ir eso de la voz, porque como si se reduce la capacidad pulmonar, aunque parezca que no, este, pues tiene que ver con eso. Ya ahorita hago también ejercicios para la capacidad pulmonar y ya Mm, para que se vaya restableciendo como debe de ser. Pues se me hace que vamos a estar nomás Tere, tú y yo, ¿va? Entonces, de una vez vamos a ir empezando, ¿ok? Entonces, eh, vamos a repasar un poquito donde nos quedamos. Ya nada más como un repaso, un resumen de los elementos que estuvimos revisando. Ajá. Nada más que déjenme encuentro que se me perdió la información. Ya la encontré. Ok, entonces, resumiendo, chicas, chicos, tenemos los elementos que articulan la comunicación que establecimos mediante el diagramita que vimos. Ya nada más para que quede como en resumido y quién es cada uno de los personajes y de los elementos que integran la comunicación o el proceso comunicativo, ya de una manera más específica, más explicadita, que igual son dudas que ya resolvimos sobre la marcha. Entendemos que el emisor se le conoce o es el destinador quien origina y codifica el mensaje, ¿sí? Desde donde se origina y codifica. Y dijimos que el código, pues, era la forma en la que estaba escrito el mensaje, ¿no? El código, el idioma, el código que se utilizaba, y pusimos ejemplos como lenguaje de señas, lenguaje escrito, lenguaje oral. El mensaje, por otro lado, nos dice que se refiere a la información
que se transmite durante el proceso comunicativo, ¿sí? Es la información que va codificada. El código nos dice el lenguaje que empleamos para comunicarnos. El receptor se denomina como el destinatario, quien recibe y decodifica, bueno, ahí se me fue una letra, perdón, y decodifica el mensaje. Bueno, recibe y decodifica el mensaje. El canal es el medio o vehículo que se utiliza para transmitir el mensaje. Puede ser natural o artificial. En este caso, ¿se acuerdan que llamamos el canal o el medio para transmitir el mensaje? El periódico, los medios electrónicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que nos decía del ejemplo que vimos, que cuál era el medio de transmisión del mensaje, el periódico La Jornada, y hablamos de esto, a eso se refería. Tenemos aquí el ejemplo: voz, papel, aire, mímica, cable, teléfono. El ruido nos dice que es la interferencia no prevista que impide una clara comunicación del mensaje, ya que entendemos que no solamente tiene que ver con lo que nosotros conocemos como ruido, como tal, ¿sí? Como un sonido, sino que puede haber varios tipos de ruido, hasta un ruido psicológico mental, que el mismo receptor pues está distraído, en su onda, y el mensaje no le está llegando. Cualquier tipo de interferencia entre la transmisión del mensaje del emisor al receptor, pues le vamos a denominar ruido, ¿ok? Todo lo que nos rodea. Bueno, esto igual se los comparto, nada más para reafirmar que fue lo último que estuvimos viendo. Y bueno, chicas, vamos a pasar a un tema. Me dijo que había entrado alguien, pero no. Vamos a pasar a un tema nuevo, que es pues las funciones del lenguaje. Ya con este tema terminaríamos este pequeño bloque introductorio y ya nos arrancaríamos ahora sí a lo que es proceso de lectura y redacción, ¿ok? De cómo leemos, cómo redactamos, qué tipo de lenguaje, ya sabiendo lo que nosotros vamos a transmitir. Ahora sí, todo esto, darle forma a la estructura dentro de nuestros mensajes, ¿ok? Todo lo que transmitimos, lo que queremos escribir, lo que queremos decir, etcétera. Entonces, ¿qué es la función del lenguaje? Número uno, pues vamos a empezar a ver nuestra intención comunicativa, para así llegar a las funciones del lenguaje. Y nos dice el texto, lo voy a leer yo, porque no sé si Tere está por ahí, y Rosy, para que no te lastimes tu muela inflamada, ¿ok? Que hoy somos poquitos en clase, bueno, 3 prácticamente. Nos dice lo siguiente: las sociedades humanas han progresado en gran medida gracias a la comunicación, entendida como un conjunto de actos que realizan los individuos para establecer contactos y poder transmitir, recibir e interpretar todo tipo de informaciones. Los mensajes que emite el emisor al receptor se expresan con distintos propósitos o intenciones comunicativas: referir, informar, convencer, ordenar, ¿sí? Emocionar, sensibilizar, comunicar, expresar, suplicar, etcétera, las cuales están determinadas por alguno de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación y están vinculadas con las funciones de la lengua que vamos a ver más adelante, ¿ok? Las funciones del lenguaje, les decía, tenemos aquí la palabra inherente, y me tomé la libertad de ponerle aquí el significado, para ir mejorando igual nuestro vocabulario, ya que pues dentro de lo que será la finalidad de estudiar funciones de secretariado, pues está la de redactar de una manera pues culta, formal, con palabras que nos ayuden a expresar mucho en poco, ya que
posiblemente nos toque redactar mucho. Nos dice que inherente es propio o característico de algo que está unido a ello de manera que no se puede separar. Inherente, como adherente. Sería un sinónimo. Y entonces, dentro de las intenciones comunicativas, podemos observar que realmente las intenciones comunicativas nos está dando una definición que, pues, si ponemos atención en esta parte, todos son verbos, ¿sí? Todos son verbos dentro de las intenciones comunicativas. Referir, por ejemplo, es un verbo. Informar es un verbo. Convencer es un verbo. Ordenar es un verbo. Emocionar es un verbo. Sensibilizar, comunicar, expresar, suplicar, etcétera. Expresamos las intenciones comunicativas con verbos porque son acciones que queremos lograr, ¿sí? Queremos lograr algo, realizar una acción por medio de un mensaje, ¿sí? De comunicar nuestro mensaje. Entonces, si en algún momento me siento atorado a la hora de que yo quiero redactar algo, no sé cómo les fue con el ensayo porque muchos no me lo pasaron, y gran parte de que me mandaran el ensayo era precisamente revisar algunos ejemplos de intenciones comunicativas, tomando en cuenta el mensaje que expresaran cada uno de ustedes en él. Nada más que pues por ahí sí me fallaron algunos. Les comentaba, ¿por qué el ensayo? ¿Por qué pusimos el ensayo ahora en las clases que no me pude conectar? Tal vez no sabemos hacer ensayos muy bien, no hemos hecho muchos, pero quería de alguna manera que ustedes expresaran algo de un tema libre, por eso les dije algo que les guste a ustedes mucho o de lo que sepan mucho. ¿Por qué? Precisamente para yo ver qué intención comunicativa tenía el mensaje o qué intentaban comunicar a la hora de un ensayo. ¿Por qué un ensayo? Porque es la forma más básica y libre de escribir, ¿sí? Es dar nuestra opinión, la opinión nuestra de cada uno de nosotros sobre un tema en específico, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, ¿sí? A la hora que hablamos, ensayamos todo el tiempo, chiquillos, estamos haciendo lo que serían como ensayos orales. Desde el momento en el que tal vez sin intención de realizar una larga investigación científica sobre algún tema en específico, nosotros en una conversación pues de sobremesa, de bar, de café, con la familia, con el amigo, en el trabajo, con demás personas, expresamos nuestra opinión sobre un tema en particular. Decimos, no, yo creo que eso que está pasando no está bien, porque mira esto y esto y esto, y es que los niños, y luego yo no sé cómo es posible que tal, yo me pasó y cuentas una experiencia que envuelve tu opinión acerca de lo que estás diciendo, ¿sí? Acerca de una experiencia que tuviste, que te generó un conocimiento sobre el tema. Obvio, podemos decir, no generalizo, no es una generalidad, me pasó X. Pero todo el tiempo, les digo, chicos, estamos ensayando, ¿sí? Estamos expresando nuestra opinión sobre cosas y eso básicamente es lo que quería que hicieran en el ensayo escrito de la semana pasada. Espero que igual me lo puedan hacer llegar, los que me faltan, que realmente creo que solo me lo envió Diana, para serles sincero, solamente me lo envió Diana y creo, si me equivoco, por favor, me enviaron otros, pero tuve que corregir porque eran muy cortos o estaba como mal entendida la dinámica. Entonces, no pasa nada, simplemente es Yasmín, dime. Yo también se lo mandé. Sí, Yasmín. Sí lo recuerdo. Pero creo que pues de, no sé, como 18 que son, solamente me lo enviaron 2, hasta donde recuerdo. Bueno, les comentaba, para no perdernos, me interesa que sí. Dime.
Yo también sí lo Sí, envié. Rosy, sí, sí. Ok, tal vez no lo he revisado porque se me traspapeló ahí con la tarea de las de inglés en el chat, pero lo reviso y qué bueno que me lo mandaron. De alguna manera les comentaba a los que falten, porfa, háganme favor de enviarlo para, con base en eso, con base en lo que ustedes escriben, pues empezar ya a trabajar con la forma en la que redactamos, aunado a pues la teoría que vamos viendo, ¿sí? Porfa, los que me faltan, los que ya lo tienen, los que ya me lo enviaron, pues ya, lo dejamos ahí. Les decía, bueno, eh, escogí este texto porque les decía, es la forma más fácil de conocer la intención comunicativa de ustedes, de una persona, porque es lo que hacemos todos los días en las pláticas. Eh, no sé, alguien de ustedes, por ejemplo, díganme un tema controversial con el que no estén de acuerdo y que al expresar su opinión, puede ser que esté esta opinión deformada por la presencia de no sé, de alguna experiencia mala entre ustedes que los hizo decir, es tal cosa, este tema, yo no estoy de acuerdo. Un tema X, controversial, novedoso o viejito, que cumpla con las características que les estoy comentando ahorita. Piensen. ¿Ya alguien tiene alguno? Mejor usted diga uno. No, pues es que yo desde mi perspectiva, pues les puedo decir muchos, pero lo que quería era que ustedes me dijeran algo en específico. Les comentaba, bueno, ya les voy a decir yo. Para los que se acaban de conectar, les comentaba, este tipo de texto que hicimos, que se llama ensayo, es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo estamos ensayando, vaya. Cuando platicamos con alguien, les comentaba, nosotros emitimos nuestra opinión sobre un tema en específico que, gracias al bagaje cultural que es esto, la misma experiencia que nosotros hemos recolectado al respecto nos hace emitir una opinión, tal vez no así súper elaborada y con todos los argumentos científicos del mundo que nos hacen decir esto es así, no, sino simplemente como una experiencia que nos hace alterar la opinión. Y que pues a lo mejor en algún momento dices, fíjate, yo no lo había visto así y ya después yo tenía esta opinión y luego me pasó esto y la cambié. Eh, y va pasando, por ejemplo, ahorita un ejemplo que justo me acordé en la mañana, que aquí en Morelia, no sé en sus ciudades cómo esté ese rollo, cómo esté esa onda del 8 de marzo, cuando se hace la marcha del 8 de marzo. Y hay así pero montones de opiniones, que si están de acuerdo, que si no están de acuerdo, que si el mensaje es bueno, que si la acción es buena, que si los monumentos, que rayan los monumentos, que no sé, cada quien tiene su opinión respecto de su propia perspectiva de vida. Se me hace un tema controversial para la sociedad. Yo les puedo decir que mi opinión pues es muy certera y al respecto va a cambiar muy poco, muy, muy poco, pero es un tema en el que yo veo que tanto hombres como mujeres, no precisamente que esperamos que es que las mujeres deberían apoyar, hay mujeres que no, que dicen que no están de acuerdo. Hay opiniones, por ejemplo, agresivas. ¿Y a qué vamos con esto? Con la intención comunicativa, ¿sí? Que veíamos que se manifiestan a través de verbos, decía, suplicar, comunicar, ordenar, emocionar. Y desde esta perspectiva, la intención comunicativa que tenemos a la hora de que emitimos nuestra opinión, es decir, que hacemos un ensayo, pues tiene siempre una finalidad, ¿no? Entonces escucho al respecto, pues, intenciones comunicativas diversas,
El que quiere ordenar, no, es que deberían de no sé qué, y hasta el dedo. El que dice, yo no tengo ninguna intención de meterme, pero, y ya vemos ahí como no me importa, pero igual voy a dar una opinión. La intención comunicativa varía. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Ese mismo tema. Hacen una marcha las feministas el 8 de marzo. Que quisiéramos decir, bueno, hacen una marcha las mujeres, muchas participan, otras no. Lo hacen con una razón, sí, súper válida, totalmente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Opiniones. Ahora sí quiero opiniones. Ya les di yo el tema. Ok. Yo pienso que sí es un día importante, pero siento que la manera de manifestarse rayando y todo eso, pues como que no va. Bueno, es mi perspectiva, ¿no? Claro. Yo siento que es más que nada como una unión de cuando alguien necesita ayuda, pues todas hay que unirnos, ¿no? Pero tampoco de esa manera a tal grado de, pues, violentar a los hombres o a otras personas, porque al fin y al cabo, pues, son seres humanos, entonces, pues, no tienen necesidad de hacer eso. Yo pienso eso. Sí, gracias. Gracias, Luis. ¿Quién más? Yo igual, Rosy. así como la compañera, pues sí está bien organizarse, pero en apoyo a una causa y no para estar ahí quemando, pintando o maltratando casas o no sé, hacer pagar a otras personas que no tienen ni la culpa, ¿no? Y luego Claro. luchan para que se legalice el aborto, y ahí sí yo no estoy de acuerdo, porque es una vida que ya lleva, que pues aunque sea concebido así por voluntad propia o digamos que por violación, pues es una vida que no tiene la culpa de nada. Pues yo ahí sí no estoy de acuerdo que sea legal. Muy bien. Ok, gracias, Rosy. Esa es otra perspectiva. ¿Quién más? De los que no tienen su cámara prendida pueden participar. Si alguien puede participar y quiere participar, es el momento. Bueno, yo estoy igual que mis compañeras. Digo, pienso lo mismo. Está bien que se manifiesten, pero ya al grado de que pues agreden a los hombres o se van directamente a la gente que ni siquiera va a las marchas, ni mucho menos. O sea, ya es algo fuera de lugar, o sea, no, ¿por qué tienes que agredir? Dicen que exactamente no son las mujeres, ¿no? Que es un choque entre el gobierno y cosas así, pero pues eso es lo que no, tampoco me parece. Muy bien. Ajá, otra, ya. Gracias. ¿Quién más? Vamos, es un espacio abierto de confianza y protección. Se pueden expresar de la manera que quieran. Usen este espacio de expresión. Monse, Tere, si nos están escuchando y quieren participar, si no, para pasarnos a lo que sigue. No, no están. Ok, miren, tenemos tres opiniones parecidas. Podrían ser muy, muy iguales. Podría que prácticamente decir, no, pues las tres opinan lo mismo. Ahora vean, como por ejemplo respecto del argumento de Rosy. Yo voy a tomar una postura. Yo realmente no les voy a decir cuál es mi postura. Simplemente le voy a comentar algo a Rosy. Y le voy a comentar algo a Yasmín y algo a Yuyis respecto de lo que me dijeron. Respecto de lo que nos dijeron y expresaron su opinión. Y ustedes me van a decir cuál es mi intención comunicativa. Acuérdense que la intención comunicativa la descubrimos aplicando verbos. Suplicar, ordenar, convencer, etcétera. Entonces,
yo voy a emitir una opinión basada también en mis propias vivencias, perspectivas, estudios, etcétera, etcétera, al respecto. Con una intención comunicativa y que voy a tratar de que sea lo más clara posible, ¿ok? Por ejemplo, yo les cuento, les digo, marcha el 8 de marzo, ¿estoy de acuerdo? Sí. ¿Con que rayen y pinten? Sí. ¿Con que rompan y quemen y hagan? Pues sí, hasta cierto punto entiendo el hartazgo de las mujeres que han sido violentadas, violadas, a las que han matado. Entiendo, tal vez yo haría lo mismo si estuviera en una situación así, con algún familiar, con mi novia, con mis primas, con quien fuera, tal vez lo haría, tal vez, les digo, no sé. Estoy de acuerdo con Yasmín en el punto en el que pues es una manifestación política de la que no precisamente que el movimiento haya surgido así, sino que fue un movimiento que creo que surgió de manera auténtica y que ahora ha estado ya politizado porque pues los partidos políticos son como pues los más acomodaticios y oportunistas del mundo, ¿no? Ven un grupo de gente organizada en contexto político, porque pues eso es la política, y dicen, pues yo de aquí me cuelgo, ¿no? Ya, si veo que a la marcha van 3 millones de mujeres y yo les hago ahí los ojitos y que hay, yo también, y mira, y que no sé qué, y yo las apoyo, pues son 3 millones de votos, ¿no? Entonces esa es la intención. Respecto, por ejemplo, de lo que dice Rosy del aborto, dice que no está de acuerdo porque es una vida. Entonces, Rosy, por ejemplo, ¿sabías tú que en México ha avanzado el aborto legal desde la perspectiva legal, Rosy, desde las leyes? Porque en el derecho existen unas cosas que se llaman bienes tutelados, bienes jurídicos tutelados, es decir, la razón de ser del derecho, que protege el derecho de la sociedad, de estos bienes jurídicos tutelados. Y maravillosamente, pues el primero de ellos, el primer bien jurídico tutelado de todo así, de todo el mundo, todos los sistemas jurídicos del mundo tutelan este bien jurídico, es decir, lo protegen con todas sus leyes, o su intención de crear leyes es el proteccionismo hacia este bien jurídico. ¿Cuál creen que sea? El primerito, que el derecho dice, tengo que proteger eso. Rosy hasta nos lo dijo. ¿El decidir? La vida humana. La vida humana es el bien jurídico tutelado, el primero, el que nos enseñan así de casi todas las leyes que se hacen en el mundo. Su principal finalidad de existir es proteger la vida humana como bien jurídico. Entre esos tenemos la vida humana y bienes jurídicos tutelados como el patrimonio, la libertad, también la libertad personal, la salud también, ya unos secundarios, que ese pues tendría que ver con el de la vida, pero hay unos principales que en los que tenemos la vida humana en primer término, la libertad y el patrimonio. Entonces, estamos de acuerdo, si el bien jurídico tutelado por el derecho es la vida humana, pues no debería existir el aborto legal en estados de la República, ¿no? Porque pues entonces sería contrario a derecho, pero entonces, ¿por qué existe el aborto legal? ¿Por qué lo piden en tantos estados de la República y por qué se otorga si va en contra del bien jurídico tutelado? Te comento, Rosy, les comento, es que hay una cosa en el derecho que se llaman principios fundamentales del derecho y que son como cosas muy lógicas de vivir en sociedad que rigen estos elementos. Uno de ellos dice, nadie está obligado a lo imposible. Otro dice, el que puede lo más, puede lo menos. Y hay otro que dice, y de seguro ustedes lo han escuchado, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Es decir, si tú haces primero algo, pues tienes más derecho a, no sé, que te formas en una fila, llegaste primero, tienes derecho a que te atiendan primero. Así funciona esto en la sociedad. Entonces,
aplicando este precepto, se llaman preceptos fundamentales, principios fundamentales del derecho, chicos, porque son la base de todas las normas jurídicas, o sea, son fundamentales, pues sin ellos no se puede hacer derecho. Y aplicando este principio fundamental dicen, bueno, pues es que la madre existió primero que el hijo, y la madre tiene derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, aún y cuando pues exista vida dentro de ella. Ahora, han determinado de manera jurídica, legal, biológica, científica, una fecha límite para que se lleve a cabo un aborto de manera legal. ¿Se la saben? Antes de los 3 meses. 12 semanas, sí. 12 semanas, muy bien, Yasmín. ¿Por qué? Porque antes de estas 12 semanas realmente ahí no hay vida. Sí hay células, obviamente, que tienen vida, pero no hay un sistema nervioso que esté formado. No hay todavía, pues, un tálamo, un hipotálamo que transmita emociones, que transmita dolor, sino que es un cúmulo de células que están funcionando pues, de manera inteligente, la inteligencia de la vida, Dios, como ustedes le quieran decir, para formar un nuevo ser. Pero es el límite en el que todavía podemos abortar. Después de 12 semanas ya no se puede, ni siquiera la misma ley concibe el hecho de que se lleve a cabo un aborto, ¿sí? Después de las 12 semanas, porque después de 12 semanas, ahora sí ya no, ya hay un sistema nervioso central, ya hay un tallo cerebral, ya hay un tálamo, ya hay un hipotálamo, ya hay glándulas, ya el sistema nervioso central se formó y el corazón empieza, pues, aunque late desde el principio, empieza ya a darle vida a todo el feto, por ejemplo. Ese es el límite en el que la ley prevé que se lleve a cabo un aborto. Bueno, lo entiendo. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntas como abogado, yo no podría estar en contra de eso porque desde mi perspectiva de abogado, que estudió las leyes, que conoce los preceptos fundamentales del derecho, pues iría en contra, diría, pues es que no puedo decir, no puedo meter a la religión, por ejemplo, en esta opinión que estoy dando. Sí, Rosy, sí. No puedo meter mis creencias religiosas en esta opinión que estoy dando, aunque Dios sea más grande que todo el derecho, porque entonces, ¿por qué estudié derecho? ¿Con qué lógica yo explico que soy abogado, pero que estoy en contra del aborto legal porque es una vida cuando la ley me dice que pues hicieron las pruebas necesarias con científicos, con tal y tal, de hasta dónde es permisible y se considera vida y hasta dónde no? Entonces, habría incoherencia entre la opinión que estoy haciendo, ¿sí, Rosy? Por eso yo, por ejemplo, estoy a favor, porque la vida humana de la madre, pues existió primero, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Hay un bien jurídico tutelado que es la vida humana, punto número 2. Punto número 3, el estatus, por ejemplo, de un bebé, cuando vamos a registrarlo al registro civil, para que sea registrado como vivo, tiene que vivir 24 horas. Si el bebé nace y no vive las 24 horas en el registro civil, se va a tomar en cuenta como que nació muerto, aunque haya nacido y haya respirado y haya chillado y haya comido 24 horas, si no sobrevive las 24 horas, nació muerto. Entonces ahí es una contradicción, una incoherencia. Por eso yo lo entiendo así. Punto final. ¿Quién me dice cuál fue mi intención comunicativa? En un verbo, acuérdense. Suplicar, ordenar, emocionar, comunicar. Comunicar. ¿Comunicar? Sí. ¿Imponer? ¿Imponer? ¿Me impuse? ¿De alguna manera sintieron que me impuse? Pues solo Nos faltó una. No. Convencer. ¿Sí? Convencer. Con argumentos, tal vez, ¿sí? Convencer a Rosy de, no le estoy diciendo piensa lo mismo que yo, pero la estoy tratando de convencer, ¿no?
Esa realmente, bueno, a lo mejor me salió, a lo mejor no me salió, pero esa era mi intención comunicativa. Ahora que lo ven, ¿qué me dicen? ¿Sí lo fue o Casi no? le salió. ¿Sí me salió, Rosy, o no te convencí de nada? Y ya mejor me dedico a otra cosa. Casi le digo, pero pues estaría bien aprender derecho ahora. Pues aquí aprendemos de todo. Pues, de hecho, los abogados somos a veces los que redactamos mejor que cualquier otros profesionistas, precisamente porque a través de la escritura tenemos que expresar muchísimas cosas, ¿sí? Relatar muchas cosas. No es casualidad que les esté dando yo esta materia. Todo el tiempo estamos redactando, o sea, manera clara, de manera precisa. Bueno, utilicé, les decía, argumentos de acuerdo a mi entorno y con una intención comunicativa. No sé si lo logré, a lo mejor no lo logré y Rosy va a decir, ay, ¿qué le voy a estar haciendo caso? Yo voy a seguir creyendo que no debería y que no. Ajá, no la convencí, está bien. Pero esto es la intención comunicativa, chicos, chicas. A eso nos referimos. Siempre les decía, acuérdense cuando estén así a punto en su computadora, en su libreta, a punto de escribir un memorándum, una carta, un acta, ¿qué quiero comunicarlo? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué quiero comunicarlo? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Y cuál es mi intención comunicativa? ¿Quiero ordenar? ¿Quiero que la persona que lo lea lo interprete como una orden? Pues bueno, tengo que redactarlo de la manera correcta para que se dé la intención comunicativa de cumplir la orden, ¿sí? De que te estoy ordenando. Ya vamos más adelante a ver ejemplos. ¿Cómo haríamos para redactar una orden? Te estoy suplicando, porque también es una intención comunicativa. De cómo lo redactamos. Ahorita les voy a poner unos ejemplos, ya que hice Rosy del derecho también. En derecho hacemos mucho esto. También convenciendo, también puedo querer emocionar a alguien con mi mensaje. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué palabras tengo que utilizar? ¿Qué adjetivos? ¿Qué estructuras gramaticales para que me llegó al alma lo que me acaba de decir o el mensaje? Les digo, por ejemplo, en derecho, hablando de la intención comunicativa de los mensajes, en los juzgados, en los juicios, pues los abogados vemos a los jueces como una autoridad que no hay más, ¿sí? Y nos dirigimos a ellos con terminología como su señoría, el señor juez, este dignísimo tribunal, pues así como si fuera la cosa ya más, celestial del mundo. Y así nos dirigimos a ellos en los escritos. Y por medio del presente a usted, digno juez, le pido que me resuelva esto de conformidad, por favor, y fírmele, ¿no? Pero entonces, entre los juzgados, chicos, chicas, hay jerarquías. Y tenemos, pues, juzgados de primera, no les voy a decir, hay juzgados de primera instancia, salas de segunda instancia, y tenemos los tribunales de alzada, que es donde se tramitan amparos, por ejemplo, que son tribunales del orden federal. Por ejemplo, los escritos que van de un tribunal de más baja jerarquía a uno de arriba, a esos escritos se le llaman súplicas, ¿sí? Porque la forma en la que lo tengo que redactar es casi poniéndome de tapete. Decir, Señor, por favor, no soy digno de tantas bendiciones, ayúdeme con este asunto, si su dignísima, monstruosidad me hiciera favor de leer este escrito que humildemente vengo y le presento para que me ayude, así hagan de cuenta. Cuando los tribunales son de la misma jerarquía, el escrito se llama exhorto. ¿Sí saben lo que es exhortar? ¿No? Un exhorto es, exhortar es como pedir. Como entre compas, así de, te exhorto a que me apoyes con este documento, ¿sí? Por ejemplo, no sé si un juzgado le pide a otro juzgado un expediente, es mediante un exhorto. Y hágame favor de, pero así sin más ni mes, por favor, señor juez, le solicito copias certificadas del expediente 356 del 2018, a la brevedad, gracias.
porque son del mismo nivel. Como entre compas no ocupamos más así. Pero les digo, es exhorto, ¿sí? Y por ejemplo, les digo, del de abajo hacia arriba se llama súplica. ¿Y cómo creen que se llama del de arriba hacia abajo? Ordenamiento. Se llaman ordenamientos porque el juzgado de más alta jerarquía le dice al de abajo, te estoy diciendo que lo hagas. ¿Y cómo que no lo vas a hacer? Y el escrito se redacta con la intención comunicativa, sí, obviamente de forma educada, culta y lo que ustedes quieran, con un lenguaje pues obviamente jurídico, pero es como de, pues, lo tienes que hacer. Porque hubo un ordenamiento. Yo como un tribunal de mayor jerarquía te estoy diciendo que lo hagas, porque la jerarquía me la da precisamente que tengo más conocimiento en leyes que tú en este asunto pudiste avanzar hasta el nivel que te permite tu propia jerarquía y que yo, por tener más, puedo avanzar más, entonces sé más de estos asuntos. Por lo tanto, tienes que hacer lo que yo te ordene. Y van en esa intención. Es un ejemplo. La redacción, obviamente, les digo, cambia. Cambia en exhortos, es como entre compas, pásame esto. De uno abajo, ay, por favor, le suplico. Y de arriba hacia abajo, te ordeno. Básicamente. Voy a ver si puedo conseguir unos que tengo a ver para que leamos en cada uno la intención comunicativa. Digo, ya de paso, como dice Rosy, aprendemos derecho para ver los ejemplos de intención comunicativa. ¿Va? Entonces, dentro de las intenciones comunicativas que nos llevan a la función del lenguaje, chicuelos, tenemos varias funciones que nos da el lenguaje. Por ejemplo, hablando de las funciones del lenguaje, tenemos que es el código más importante y preciso de la comunicación humana. Vamos a entender por lenguaje, chamacos, los de señas, el lenguaje escrito, el lenguaje oral. Tiene su origen en la facultad exclusiva, nos dice, de los hombres para utilizar sonidos articulados, o sea, signos orales, cuando hablamos, ¿no? De la forma en la que hablemos. Sus representaciones gráficas, signos escritos en grafías, como medio de comunicación, y las imágenes mentales de sonidos articulados, que son instrumento del pensamiento de cada individuo. Es decir, cuando escuchamos algo, automáticamente, y esto es una cosa que a mí me asombra mucho del lenguaje, es las imágenes mentales que nos crea lo que estamos escuchando, ¿sí? Las imágenes que nuestro cerebro hace para representar y la intención, dependiendo de la intención, de los sonidos que son articulados, cómo funciona el pensamiento de cada individuo. Nos dice que el emisor o quien enuncia o el hablante transforma su pensamiento, lo que está diciendo ahorita, lo que le está pasando por la cabeza, en lenguaje, expresándolo por medio de signos que el receptor, enunciatario u oyente comprende cuando a su vez los transforma en pensamiento, ¿sí? Si no, no entenderíamos esta magia. Esta es la razón por la que no nos podemos comunicar con los perros, cuando menos de esta forma. A lo mejor de otras maneras sí. Los términos de lenguaje, lengua, habla, que utilizamos frecuentemente para designar el mismo concepto, en realidad se refieren a términos distintos, ¿sí? El lenguaje tiene carácter universal porque es una facultad propia de todos los hombres de cualquier época y lugar. En pocas palabras, es todo sistema de comunicación humana. ¿Checan lo que les decía? Todo sistema de comunicación humana. La lengua o idioma tiene carácter social, puesto que es un código oral y a veces también es creado y utilizado por los individuos de cada sociedad para comunicarse. En el mundo hay más de 3,000 lenguas o idiomas. El habla tiene carácter individual, ya que es la forma en que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y lugar determinados. Entonces, tenemos aquí las funciones del lenguaje. Chicos,
como, perdón, ese no es. ¿Sí? ¿Todos lo vemos? Confirmen. Sí. Bien. Sí. Entonces, tomando en cuenta la pequeña introducción que hice ahorita respecto de la universalidad del lenguaje y del aspecto comunicativo y la intención comunicativa, tenemos que las funciones del lenguaje, y ojo chicos, por eso fui específico donde nos dice lenguaje, habla y oralidad no significan lo mismo, que podría parecer que sí, no significa lo mismo. Entonces, vamos a ver en este aspecto, dentro de las funciones, a qué se refiere cada una. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Yo. Dale. Ok, función apelativa o conativa. Busca generar una reacción, una respuesta o la realización de una actividad por parte del receptor. Dicho de otra manera, el emisor intenta influir en el receptor para convencerlo de que piense o actúe de otra manera. Por ejemplo, Juan, por favor, ve a traer 1 kilo de frijoles a la tienda. Pero tápate porque está lloviendo. Nuestro candidato cumplirá todas las promesas de campaña. Margarita, no quiero que tengas ese tipo de amistades. ¿Sigo? Sí, sigue. Ok. Función metalingüística. Se presenta cuando la lengua se utiliza para hablar de sí misma. Puede decirse que cuando no se puede decodificar la información referida en un proceso comunicativo, utilizas la misma lengua para hablar de ella. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando buscas en el diccionario una palabra que desconozcas. Esta función se centra en el código, por ejemplo, que es la bipolaridad, porque el doctor me dijo que tenía amigdalitis. Hasta ahí, espérame un poquito, ok. Entonces, por si queda alguna duda de la función apelativa o conativa, ¿sí? Si buscamos una reacción, una respuesta que sería la básica de la que hablábamos ahorita, de la intención comunicativa, ¿sí? Apelativa o conativa, que busca la realización de una actividad por parte del receptor. Intentas influir de una manera para convencerlo que piense que actúe lo que yo les había dicho ahorita, que en sí no fue desde esa perspectiva como sí convencer, pero convencer de mi argumento, no precisamente para que Rosy actuara como yo, específicamente. Cuando le pedimos a alguien las cosas por favor, pero le decimos, o sea, semillita y garrotazo. Juan, por favor, voy a traer 1 kilo de frijoles a la tienda, pero tápate porque está lloviendo. Así de tampoco, sí te estoy mandando a la tienda mientras llueve, pero no soy tan gacho como para mandarte sin que te tapes, ¿verdad? O como diría mi mamá, de todas formas vas a ir, tú sabrás. Luego, la oración, nuestro candidato cumplirá todas las promesas de campaña. Es una aseveración que no deja lugar a dudas. Nuestro candidato cumplirá todas las promesas de campaña. Margarita. No quiero que tengas ese tipo de amistades. También es una función apelativa, es decir, estoy convenciendo, ¿sí? A Margarita, perdón, estoy diciéndole a Margarita que no quiero que tenga ese tipo de amistades. Sin lugar a dudas, no hay duda de que eso va a pasar, es una aseveración, ¿ok? Luego, cuando vemos la función metalingüística, que tal vez podría ser que nos confunda un poco, meta significa más allá de, chicos. Meta significa más allá de, entonces, cuando decimos metafísica es lo que va más allá de la física. Metalingüístico, entonces, nos estaba diciendo que es cuando la propia lengua se utiliza, voy a dejar de compartir un poco, para explicarles esto. Es lo que estamos haciendo en esta clase. La lengua se utiliza a sí misma para explicarse a sí misma. Yo les estoy diciendo qué hacemos todos los días y lo estamos poniendo en el papel,
Pero ¿para qué? Perdón, es para qué. Pero para lograrlo, estoy haciendo uso del propio idioma, de la propia lengua. Les estoy explicando cómo funciona algunos aspectos del español, pero para hacerlo estoy utilizando el mismo español, ¿sí? Y ahí pues ya si pensamos en eso, el cerebro nos va a explotar. Porque es como explicarse a sí mismo una cosa con otra y es una locura, ¿sí? Inventamos los idiomas, inventamos los lenguajes y a la vez los utilizamos para explicar los mismos lenguajes. Gracioso. No me gusta a mí pensar en esas cosas porque siento que me voy a volver loco. ¿Pero tienen dudas sobre la metalingüística? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a ver cuántos alcanzamos a ver. Listo. ¿Quién se avienta? La número 3, función fática. Monse, ¿tú has levantado la mano? ¿Es la de para leer? Sí. Ya me ¿Habías acuerdo. levantado la mano? La número 3. Función fática. Fática. Se usa para que tanto el emisor como el receptor comprueben de vez en cuando que el canal de transmisión de la información funciona bien. Sirve para iniciar, finalizar, detener o comprobar si el receptor ha comprendido el mensaje. Por ejemplo, Francisco, ¿sí me estás escuchando? Perdón, ¿qué me dijiste hace un momento? De acuerdo, entonces así quedamos. Esa creo que no tiene mayor problema, pero bueno, la explicamos así rapidito. Esto es lo que hacemos cuando vamos entrando a clase. ¿Me escuchan todos? Si me escuchan, estamos probando el canal, ¿sí? El canal de transmisión del mensaje. Cuando estás platicando con alguien y ves como que no te está poniendo atención, que hay ruido, precisamente, y tratamos de comprobar que el canal funciona correctamente y que tal vez solo nos quieren ignorar o que solo están eligiendo no hacernos caso, ¿sí? En ese momento, pues nosotros podemos cortar comunicación o tratar de limpiar el canal, ¿va? Eso es lo que sucedería en estos casos. Les repito, le estamos poniendo nombre a cosas que hacemos todos los días. Síguele, Monse. Función referencial o denotativa. El proceso comunicativo se centra en el contexto, es decir, el ambiente que se da en la comunicación. El proceso busca ante todo informar con objetividad sobre la realidad, sobre un referente, es decir, pone de manifiesto a las cosas como son sin emitir un juicio. Generalmente encontramos esta función en textos informativos y narrativos. Por ejemplo, hoy en las noticias comentaron que el sismo de ayer haya tenido repercusiones en algunos edificios de la ciudad. Muy bien, hasta ahí. Ok, hasta aquí con las funciones del lenguaje. ¿Tienen alguna duda? Las que hemos visto hasta ahorita. ¿No? Yo un poco con la segunda. ¿Con la metalingüística? ¿Función metalingüística, Jazz? Sí. ¿Sí? Bueno, esta les comentaba, les decía que es una función del lenguaje donde el lenguaje se explica a sí mismo. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando de una forma de comunicarnos que es, no sé, la forma escrita del español. En este caso, nosotros estamos explicando cuestiones técnicas del español, por ejemplo, pero yo para explicártelas estoy utilizando el propio español, es decir, estoy utilizando un tipo de lenguaje para explicarte ese mismo idioma, ¿no?
Estoy utilizando lenguaje escrito, estoy utilizando lenguaje oral, estoy utilizando un medio de transmisión, pero se llama metalingüística porque dice va más allá del lenguaje, es decir, cuando la propia lengua se explica a sí misma. ¿Sí se entiende esa parte? Lo mismo sucede en las clases de inglés, cuando a través de, por ejemplo, un idioma, en este caso el español, explicamos cómo funciona otro idioma. Ok. ¿Sí? ¿Sí, ya o no? Creo que sí. ¿Sí? O sea, tomando en cuenta de que estas funciones ya tienen que ver con lo que comunican, ¿sí? Sí. Sí, por ejemplo, la función apelativa cuando con nuestro lenguaje, el que utilicemos, sea el medio que utilicemos, tratamos, por ejemplo, de convencer a alguien, sea apelativo o conativa. La forma en la que nos dirigimos a ese alguien, por ejemplo, veamos el ejemplo, por favor, ¿sí? Utilizamos la palabra por favor, siendo asertivos y claros. No quiero que tengas ese tipo de amistades. Estamos utilizando una función apelativa del lenguaje, ¿sí? Aquí mismo en clase estamos utilizando la función metalingüística. Estamos utilizando el español para explicar el propio español. Sí, es como, por ejemplo, cuando los ejemplos de esta, a ver si lo entendemos. El doctor me dijo que tenía amigdalitis. ¿Qué es amigdalitis, Yasmín? Ay, no lo sé. Y si yo te digo, es la inflamación de las amígdalas. Bueno, te lo voy a explicar, para que me entiendas a lo mejor en el lenguaje que lo entendemos, anginas. Ah, ok. ¿Sí? Cuando la gente dice, es que tengo anginas, haz de cuenta que eso es. Entonces yo utilicé una terminología del propio español para explicarte una palabra del español. Eso es función metalingüística. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Va. Monse, ¿qué pasó? Y la primera, es el ejemplo que mencionaba hace rato del tema. ¿Podría ser o no? Sí, también podría ser. Ahí yo estuve usando la función, sí, apelativa o conativa. ¿Sí, Monse? Sí. Ok, ¿más dudas? ¿No? Ok, si no hay más dudas, les envío el material y por hoy es todo y muchas gracias por su atención. Tengan bonita noche. Nos vemos el jueves. Gracias, igualmente. Igual. Adiós. Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Yuyis. Está bonito tu gorro. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, todos mis alumnos de la primaria traen gorritos de esos y ahora también los de universidad. Lo siento, vive una niña en mí todavía. Me la regalaron de Reyes y como no ponérmelo, estoy chistoso. Ya hago TikToks, así con el gorrito. Bueno. Va a ser la sensación. Muy bien. Adiós, Yuyis. Ya. Oh. Yes. Bye.